Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio sobre masculinidad y derechos humanos. Esta actividad se marca dentro del plan de ejecución del plan de acción de la política de igualdad y equidad de género de la Universidad Nacional. Hoy contamos con la participación de Rodrigo Jiménez Sandoval, presidente de la Fundación Justicia y Género, Costa Rica. Él es jurista, especialista en derechos humanos, género y poblaciones en condición de vulnerabilidad. Sus estudios, eh, es licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Internacional de la misma universidad, tiene una maestría en Administración de Negocios, también otra maestría en Administración de Empresas es doctorando en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Irlanda. Eh, Tiene una amplia experiencia docente en diversas maestrías. eh, por mencionar algunas, es en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Estatal a Distancia, también la Universidad de La Paz, así como en el grado de licenciatura de la UACA. En el ámbito internacional, también ha participado como docente en Guatemala, Panamá, y ha desarrollado ha impartido cursos de especialización eh, de las personas con discapacidad en la Universidad Central de Chile. Eh, Ha participado como profesor invitado en distintas universidades de Latinoamérica: Ecuador, México, República Dominicana, Perú, Paraguay, Chile, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Colombia, Guatemala, así también como en Estados Unidos e Irlanda. Eh, Desarrolla otras actividades como docente, es miembro del Consejo Consultivo de Estudios de Género de la Universidad de Toronto, miembro de equipo de investigación para América Latina de la Universidad en Escocia, miembro de equipos de investigación para el programa Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior, ICEAL, de la Universidad de Berlín, es catedrático de la Universidad Autónoma de Centroamérica y también es editor invitado en la revista especializada en derechos humanos de la Universidad Central de Chile. Eh, la dinámica de, de este conversatorio virtual es que primero oiremos la exposición de Rodrigo y posteriormente tendremos un espacio para oír las respuestas a las preguntas que ustedes escriban en el chat del evento. Para ello, les invitamos a participar tanto con preguntas o comentarios. Por último, agradecer a Cinia Castillo Bolívar del programa Una Vinculación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional por el apoyo y soporte técnico para la realización de esta actividad. Rodrigo, tienes la palabra. Eh, Muchísimas gracias, Marcela, Isinia y a la Universidad Nacional, el darnos este espacio para poder compartir el tema de la masculinidad y los derechos humanos. Cuando me invitaron a esta conferencia, eh, empecé a reflexionar de cómo podíamos abordar el tema de los derechos humanos y de la masculinidad. Y partí entonces del el tema de elaborar, digamos, todo un análisis de los discursos existentes relacionados con las masculinidades y los derechos humanos. ¿Cómo se van construyendo eh, estas, eh, estos discursos y cuál es la influencia que tienen estos discursos en relación a
a las masculinidades. Entonces me permití preparar una presentación eh, del tema, que es la que vamos a hablar y luego vamos a poder entonces conocer un poco las preguntas que ustedes tengan en relación al tema. Bueno, entonces el tema que nos trae el día de hoy es la masculinidad. Cuando hablamos de masculinidad, hay una masculinidad hegemónica. Esta masculinidad hegemónica generalmente está construida por el mismo sistema patriarcal que la va construyendo por un medio de un sistema de socialización patriarcal. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos quiénes son esas masculinidades hegemónicas, qué características deben tener los hombres para gozar de esa masculinidad hegemónica, esto va a ser muy importante porque las características van a configurar ese paradigma humano que va a ser el que va a tener el poder dentro de una sociedad patriarcal. Entonces podemos decir que el ser humano paradigmal en nuestra sociedad son los hombres. Vean que ahí hay una exclusión por razones de sexo en relación a las mujeres. Y luego podemos hablar que esta exclusión va a generar violencia y discriminación contra las mujeres, que luego vamos a ver cómo se va eh, construyendo este discurso ideológico. Luego vamos a tener que debe ser un hombre blanco. O sea, los hombres en nuestra sociedad, específicamente en nuestra sociedad costarricense, vamos a tener entonces que los hombres indígenas, los hombres afro, los hombres orientales van a estar excluidos de estas masculinidades hegemónicas. Igualmente van a estar excluidos los hombres bisexuales y los hombres homosexuales. Y también los hombres de determinada edad van a estar excluidos de este paradigma humano. Por lo general, si sos muy joven vas a estar excluido y si sos niño. Pero también si sos adulto mayor o persona mayor, vas a también estar excluido de este paradigma humano que estamos hablando de la masculinidad. Si tiene una discapacidad, también va a estar excluido. Si no es católico o cristiano, también va a estar excluido. Y si es de escasos recursos, también va a estar excluido. Podemos seguir estableciendo una serie de categorías, pero lo importante acá es que vamos a tener entonces que las mujeres van a estar excluidas de este paradigma humano y los hombres que no cumplan con estas características también van a estar excluidos. Eso podemos hablar que van a ejercer masculinidades no hegemónicas, que pueden ser de dos tipos. Puede ser la masculinidad eh, excluyente, que el sistema patriarcal lo excluye por considerar a esos hombres poco hombres, y también puede ser la masculinidad disidente, que no sigue los parámetros que el sistema patriarcal establece. Las masculinidades hegemónicas es la que cumple con todas estas características. Si no se cumple con esas características, vamos a estar cada día más alejados. Entonces ya hablábamos de que las mujeres están excluidas por razones de sexo y que en este caso esta condición de ser mujer no va lógicamente, a incluirla dentro de las masculinidades, sino dentro de una feminidad donde las feminidades también pueden ser feminidades excluyentes según el patriarcado o feminidades disidentes según el patriarcado. Pero entonces lo que nos interesa en la masculinidad es que los hombres que son indígenas, homosexuales, adultos mayores, niños con discapacidad, budistas, de escasos recursos, van a ser hombres que van a ejercer masculinidades excluyentes o masculinidades disidentes. Eso implica que no van a tener el mismo poder que la masculinidad hegemónica, generando entonces, por lo tanto, también violencia y discriminación contra estos hombres. ¿Qué es lo que genera estas masculinidades hegemónicas? Generan privilegios, o sea, el solo hecho de tener esas características, que muchas de estas características son sociales o construidas socialmente, le da una serie de privilegios y esos privilegios le van a dar poder. Tenemos que tener claro siempre el ámbito del poder, las relaciones de poder, cómo se van generando estas relaciones desiguales de poder. En general, las personas que tienen poder
y que tienen privilegios, principalmente las personas que tienen privilegios, que se le otorga cierto poder y que esos privilegios los alcanzan no por un logro personal o no por una cuestión específica, sino por construcciones sociales, no quieren renunciar a esos privilegios. Esto implica que al no querer renunciar a esos privilegios, van a también a reproducir el sistema, van a sostener estas masculinidades hegemónicas, esta masculinidad hegemónica, violentando a las mujeres, violentando a hombres que no cumplen con esta masculinidad hegemónica. Pero el sistema también genera violencia, y luego lo vamos a ver, autoinfligida, que son las formas de violencia que sufren también los hombres, que se creen también muy machos, pero que el mismo sistema les hace cometer actos que se revierten en actos de autoviolencia. Entonces, en este discurso, y ligándolo ya a los derechos humanos, nos vamos a encontrar de que hay un grupo poblacional que tiene privilegios y otro grupo que tiene discriminaciones, que son construidas por este sistema patriarcal. Si tenemos que hacer una diferenciación, los privilegios los va a tener entonces quienes ejerzan masculinidades hegemónicas, y las discriminaciones las van a tener las mujeres y las masculinidades disidentes y las masculinidades excluyentes. Pero ¿cómo es que se va construyendo este sistema? ¿Cómo es que podemos llegar y decir que se justifica y que los que ejercen masculinidades hegemónicas realmente consideran que tienen el derecho de ejercer un poder patriarcal, machista, y las poblaciones que no cumplen con ese paradigma humano se convencen de que tienen que estar sumisos y en una situación de discriminación? Porque parte de la construcción social es eso, del sistema patriarcal, que unos se crean superiores a otros seres humanos, pero que realmente se lo crean, y que quien se cree inferior realmente se cree que está justificado esa situación de discriminación. Entonces los discursos empiezan con discursos biologistas. Los discursos biologistas son es la base fundamental de la discriminación y de la construcción de las masculinidades hegemónicas, en el sentido de que por cuestiones biológicas vamos a determinar cuáles son las características de este modelo del humano o este paradigma del humano que ejerce la masculinidad hegemónica. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el color de la piel ha sido fundamental, en el sentido de que se han desarrollado una serie de teorías europeocentristas donde nos hablan de que los hombres europeos son superiores a todos los otros hombres africanos, americanos, orientales, etcétera. Y esto se ha venido construyendo desde siglos de siglos, desde la conquista y la explotación y los genocidios eh, eh, cometidos por los europeos en los diversos continentes, americano, europeo o asiático. Inclusive, una de las bases principales donde se une lo biológico con lo religioso es cuando se discutía si los indígenas tenían alma. ¿Y cuál era el objetivo de esta discusión? 100 años se discutió. Era para explotarlos, esclavizarlos, violentar a sus mujeres, etcétera, o sea, las mujeres indígenas. Posteriormente, el postdarwinismo social alemán también construyó todo un discurso supuestamente con bases biológicas científicas, donde se hablaba que la raza aria era una raza superior a todas las otras razas, estableciendo entonces una superioridad biológica en relación a el color de la piel. Vean que aquí entonces ya empiezan a crearse exclusiones de esa masculinidad hegemónica. Pero resulta que la biología también ha servido para claramente determinar que las mujeres son inferiores según el sistema patriarcal. Entonces se hablaba del cerebro femenino, y una de las características establecidas en el ámbito del cerebro femenino era, según los postdarwinistas, es que el cerebro femenino es más pequeño, y al ser más pequeño eran más emocionales que racionales que los hombres. Posteriormente se han dado también estudios que sostiene este sexismo biologista, donde se habla de el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de hombres y mujeres, donde se determina que la parte racional es masculina y la parte emocional es femenina.
Esto tiene grandes implicaciones en un sistema patriarcal que es dicotómico, que establece que es mejor ser racional que ser emocional. Entonces, eso liga de que la racionalidad es superior a la emocionalidad y que por lo tanto los puestos de poder deben ser ocupados por hombres y no por mujeres. Pero este discurso biologista también está en el edaísmo. Entonces vean cómo empieza también a excluir por razones de edad. El edaísmo es la discriminación contra las personas mayores, donde se le da el énfasis a la pérdida de funciones corporales o funcionamiento orgánico de las personas adultas mayores. Y se fundamentan en la aparición del envejecimiento, pero el envejecimiento aparece desde que nosotros nacemos, hay un proceso de envejecimiento de todos los seres humanos, pero se le da mucho énfasis a la parte biológica de las pérdidas o el deterioro orgánico o celular de los seres humanos, y no se le da importancia a la sabiduría que se va adquiriendo con la edad. Este mismo discurso biologista se fundamentó muchísimo y vean que estas son las masculinidades excluidas dentro del sistema patriarcal, excluidas también de los beneficios, privilegios y poder, que es la población con una discapacidad. En general, toda la explicación de la eh, discapacidad hasta los años 2000, se empieza el cambio paradigmal, se fundamentó en la ausencia de una función corporal o estructural basada en una deficiencia biológica que generaba una inferioridad de las personas con discapacidad en relación a las personas sin discapacidad. En este caso, el hombre con discapacidad era poco hombre o es considerado poco hombre en una sociedad patriarcal. Eh, es hasta los años 2000 donde se empieza a hablar de la importancia de las restricciones en la participación. Vean inclusive los discursos de salud que existían en la época, por ejemplo, de la esclavitud, donde claramente establecían la superioridad del hombre blanco sobre el hombre afrodescendiente, donde inclusive los grandes médicos de 1851, como el doctor Carl Wright de Louisiana Medical Association, definía enfermedades como la datepomanía, que era un trastorno mental que explicaba la tendencia a escapar de las plantaciones de los ciertos esclavos, o la diastesia etiópica, conocida como popularmente como la pereza de los esclavos. Vean entonces cómo se va utilizando también aspectos de enfermedades, como por ejemplo en la población LGBTI, donde en el año 1990 la población gay y bisexual tenían una enfermedad y hasta el 2018 la población trans, la Organización Mundial de la Salud saca el elemento como una enfermedad. Pero vean que todo está basado en un discurso biologista de superioridad de unos sobre otros. La religión es otra institución que se alía con la biología para hacer convencer que hay una masculinidad hegemónica y esa masculinidad es la que el paradigma humano debe de buscar para lograr los privilegios y el poder. En los textos del Viejo Testamento nos vamos a encontrar textos terriblemente sexistas como los dos que están en pantalla, donde se dice que no vestirá a la mujer, disculpen, este es para la población LGBTI, no vestirá a la mujer hábito de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque dominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y en relación al Levítico 20:13, si alguno se acuesta con varón como lo que se acuesta con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Vean que estos son discursos homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos en general. En el ámbito del sexismo, también la Biblia tiene grandes discursos, no solo el hecho de que Eva es la culpable de que no estemos en el paraíso y que la mujer nació de una costilla del hombre, sino que el Deuteronomio 21, 11, 14 nos dice que si vieras entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en su casa y llorará a su padre y a su madre en un mes entero y después podrás llegar a ella y tú serás tu marido y ella será tu mujer. Si lo hacemos un análisis desde el derecho, nos vamos a encontrar que hay una serie de delitos que la Biblia en el Deuteronomio 21, 11, 14 permite, como es el secuestro, la trata de personas, la violación, pero resulta que al final
hay un síndrome de Estocolmo, porque la mujer, luego de haber sufrido todos esos delitos, eh, lo va a amar. Síndrome de Estocolmo. Vean el Levítico 15, 19, 20. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. En el fondo, el discurso es que las mujeres con la menstruación son inmundas. Si ligamos eso al discurso biologista, que las mujeres cuando menstruan tienen un desequilibrio emocional, vean cómo se va hilvanando el discurso para un discurso totalmente sexista. Este es también muy interesante porque es el en relación a la discapacidad. Y vean cómo establece inclusive la primera clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y vean cuál es la posición que tienen al respecto en relación a las personas con discapacidad. Entonces, habla Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Vean que la persona con discapacidad es defectuosa, según este texto, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, varón que tenga quebradura de pie, rotura de mano, jorobado, enano, o que tenga nube de ojo, que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Vean que ahí está la clasificación internacional de la discapacidad en tiempos bíblicos. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, aquí quiero enfatizar que vean que habla de varón en todo el texto, la mujer está totalmente excluida del texto, en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de Dios, del pan de su Dios, de los muy santos, de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Resulta que el lenguaje también, entonces el lenguaje es muy importante porque también va creando esa masculinidad hegemónica y ese paradigma del humano. Entonces, si tomamos el término humano, en la Real Academia ya ha sido modificado, pero recientemente, entonces decía que humano era perteneciente o relativo al hombre. Entonces uno decía, mira, las mujeres no son humanas. Entonces se iba a la definición de hombre y decía ser animado, racional, varón o mujer. Entonces uno decía, ahí a veces sí, a veces no, las mujeres son hombres. Pero en la segunda acepción, ser humano de sexo masculino, ahí ya se excluía totalmente a la mujer del término hombre y por lo tanto del término humano. Varón que ha llegado a la edad adulta. Vean que entonces, partiendo del paradigma, es adultocentrista y edaísta. No, edaísta no, adultocentrista. Luego tenemos el hombre europeo, hay un elemento racista. Y luego el individuo que tiene cualidades consideradas varoniles por excelencia, como el valor, la firmeza, es decir, todo un hombre. Y vean cómo el sistema patriarcal todavía sostiene, hace poco salió el presidente de la Real Academia Española de la Lengua diciendo que estaban totalmente en contra de un lenguaje inclusivo que es el que busca no perpetuar este paradigma del humano. En el ámbito jurídico también, ahí estoy yo presentando dos leyes donde claramente establece cuál es la masculinidad hegemónica. En el primero, resulta que los afrodescendientes, descendientes principalmente de haitianos, no eran dominicanos. Se excluyó de la nacionalidad dominicana si sus padres, los descendientes de padres ilegales, y no podían optar por la nacionalidad dominicana. Vean que es una ley del 2010, tampoco es muy vieja. Y aquí en Costa Rica resulta que los hombres y las mujeres con discapacidad física, mental, no tienen capacidad para poner una denuncia por violencia doméstica, sino que tienen que buscar a alguien que los represente, porque no tienen capacidad, no están dentro de ese paradigma. En la literatura igual. Entonces ahí tenemos el texto de Baltasar García, donde nos habla de que los impedidos generalmente tomaban venganza por lo que la naturaleza le ha hecho. Vean que generalmente la discapacidad también se liga mucho con la maldad, el jorobado de Nuestra Señora, el parche, la señora que tiene un parche y que no ve y que es malvada, la señora que está en una silla de ruedas dentro de las novelas mexicanas y venezolanas. Reinaldo Arenas, entonces también
estereotipa a la población con alguna discapacidad mental y dice que las personas con algún retardo mental eran, incluyendo los asesinos, eran retardados mentales. O sea, vean cómo liga el asesinato y la violencia a una persona con una discapacidad cognitiva. Y los grandes pensadores iguales. Aristóteles nos decía que la mujer puede decirse que es un hombre inferior. La naturaleza solo hace hombres cuando no puede hacer mujeres. San Pablo dice, no consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio. Igualmente Montesquieu, Rousseau, Thomas Jefferson tenían discursos, ya sea racistas o sexistas, para excluir y construir esa masculinidad hegemónica que estamos nosotros mencionando. Igual Hegel, la mujer puede naturalmente recibir educación, pero su mente no es adecuada a las ciencias más elevadas, a la filosofía, a algunas artes. Y Ortega y Gasset, la mujer parece resuelta a mantener la especie dentro de límites mediocres, a procurar que el hombre no llegue nunca a ser semidios. Ustedes van a decir, bueno, eso fue hace muchos años, pero vean esta portada de Vanity Fair. Esta portada de Vanity Fair claramente establece que el cuerpo de la mujer es un objeto, que la mujer es una cosa y que el éxito del hombre es poseer objetos o cosas. Y vean que no es cualquier cosa, es una mujer joven, europea, de curvas, sin discapacidad, etc. Entonces vean cómo el sexismo es tan fuerte donde se transmite una situación de cosificación de la mujer. 99 centavos. ¿Qué costará 99 centavos? ¿Será la mujer? O esta de Dolce Gabbana, donde claramente es una escena de violación y de violencia sexual contra la mujer, pero es utilizada dentro de la publicidad. Todo esto es para naturalizar las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres y otros hombres que no están dentro de el paradigma del humano y la masculinidad hegemónica. ¿Cómo influye eso en nuestras vidas? Influye en nuestra autoimagen y en nuestra autoestima. Porque cómo me veo y cómo me ven, cómo me está viendo la gente y cómo me estoy viendo yo, con todos estos discursos de la socialización patriarcal que excluyen a las masculinidades, hay masculinidades excluidas o masculinidades disidentes, y también dentro de las feminidades patriarcales hay feminidades excluidas y feminidades excluyentes. Yo me permití de tomar de todos estos discursos y hacer los roles y los estereotipos que transmitían estos discursos. Vean que en general los discursos son muy dicotómicos para los roles y los estereotipos, que el objetivo es crear estos prejuicios y estos estereotipos. Entonces, en la columna de la derecha, de la izquierda, vamos a tener las características que nos están dando de ese paradigma de masculinidad hegemónica, y a la izquierda el dicotomismo, el antónimo relacionado que supuestamente no cumplen las mujeres y no cumplen los hombres excluidos. Entonces habla de fortaleza física, flaqueza, destreza militar, inútiles, racional, irracionales, concretos, ambiguos, sin deterioro físico, deteriorados, útil, inútil, productivo, improductivo, fuerte, débil, capaz, incapaz. Así es como los hombres que ejercen masculinidades excluyentes, se les va poniendo etiquetando en esos estereotipos y esos prejuicios para que la sociedad los vea como pocos hombres y esto influya en una actitud discriminatoria y violenta. Igualmente sucede con las mujeres que no llenan estos requisitos. Sexual, asexual, posesivo, desprendido, inteligente, tonto, sabio, ignorante, perfecto, imperfecto, excelente, mediocre, superior, inferior, dominante, sumisos, generoso, vengativos. Firme, inestable, perfecto, defectuoso, puro, inmundo, admirable, abominable, trabajador, perezoso, eficiente, deficiente. Y así podemos seguir con las construcciones de cómo debe ser el hombre hegemónico y cómo es el hombre excluido o disidente y cómo son las mujeres en este ámbito de la construcción de la socialización patriarcal. Pero lo más importante es que estas características construidas inciden en nuestras relaciones humanas y inciden en el ejercicio del poder, en las relaciones de poder que se construyen por medio de los procesos de socialización. Entonces, el nacer mujer
nace devaluada dentro de una sociedad patriarcal y una sociedad que no tiene, que va a excluirla de ese paradigma del humano. Pero también si naces indígena, afro, con discapacidad o vas adquiriendo alguna de las características disidentes o excluyentes de la masculinidad, también van a tener pérdida de poder. Las relaciones humanas en general son relaciones donde se presentan relaciones de poder. La corrección de las madres y padres les hacen a los niños y niñas es una relación de poder. La orden que ejerce la persona empleadora sobre la persona empleada es una relación de poder. El que no ama sobre quien ama es una relación de poder. Quien vende y quien compra también puede ser una relación de poder. Y quien toma decisiones. En general nuestras relaciones humanas interactúan dentro de relaciones de poder, pero generando grandes desigualdades por estas construcciones genéricas relacionadas con el paradigma del humano y con las masculinidades hegemónicas. Se generan tres tipos de poder. El poder para, que es la potencialidad para influir en la vida propia, que se ve restringido por los roles y estereotipos que mencionamos adelante. Y el poder de, que es la capacidad de generar ideas. Y por último, el poder sobre, el de la fuerza, el de la fortaleza, el del control, el del dinero, el del abuso, etcétera, que se ejerce también en las masculinidades hegemónicas. Entonces vamos a ver que este poder para, que es el primero que hemos definido, estar íntimamente relacionado con los roles y los estereotipos sociales, por razones de edad, etnia, diversidad sexual, condición económica, discapacidad, entre otros. Entonces, estos roles y estereotipos que también inciden en la feminidad hegemónica patriarcal y la feminidad excluyente, ponen en una situación de poder a quienes están más cerca de ese paradigma de lo ideal. Así se determina quién tiene el rol de mando y quién debe seguir, quién es el líder del grupo, quién puede actuar en la función pública, quién manda en la función privada, etcétera. Vean cómo las mismas identidades nos van dando ese poder para ejercer ciertas profesiones y ejercer poder en relación a otros seres humanos. Luego tenemos el poder para. Este poder para se naturaliza haciendo creer que a quien le da privilegios, que es su rol natural. O sea, el sistema lo que nos hace es que los hombres hegemónicos realmente se creen que tienen ese poder. Ustedes han visto cómo caminan muchos de esos hombres hegemónicos y sus posiciones y sus formas de expresarse y su lenguaje corporal. Efectivamente, ellos realmente se creen que son superiores a todos los otros seres humanos. Y quien ejerce el poder lo hace convencido que tiene todo el derecho de ejercerlo. Entonces, el que da la orden en la casa, el que pone orden a la esposa, a los hijos, a los abuelos, etcétera, realmente se está creyendo ese poder. Y que está en una situación subordinada cree que responde a aspectos biológicos o naturales. Entonces, quienes están en la posición de sumisión de ese poder para, realmente creen que ese es el líder, ese es el que tienen que asumir las decisiones y el poder en general. Y luego tenemos de este poder de es la capacidad de generar ideas, que está íntimamente relacionado con el poder para. Vean que está relacionado porque conforme a la posición social que se le asigna el patriarcado, cuando hablo posición social no es solo la económica, sino la de género, la de edad, etcétera, tiene un valor social o simplemente no cuenta. Vean que como las mujeres en general están en un proceso de ser sujetas, todavía tienen muchos elementos patriarcales de cosificación y de ser objetos. Igual todas estas masculinidades excluyentes siguen siendo también objetos. Un adulto mayor sigue siendo objeto, un hombre con discapacidad sigue siendo objeto, un niño sigue siendo objeto, un indígena sigue siendo objeto dentro de este sistema. Y a todo este grupo se les restringe el poder de tomar decisiones. Y luego tenemos el poder sobre, el poder que se ejerce utilizando diversos mecanismos como son la fortaleza, la fuerza, la violencia, el control, el dinero, entre otros. El juego de intereses se sobrepone sobre los valores o los principios éticos donde el fin justifica los medios. Este es el poder más visibilizado, el poder que más se ejerce y que más se percibe, pero los otros son también muy importantes para mantener el poder masculino hegemónico. Esto va a generar
tres tipos de violencia desde un análisis de las masculinidades. Primero, una violencia y discriminación contra las mujeres, que no entran ni en la categoría de hombre ni en la categoría de la masculinidad. Entonces, cuando hablamos de eso, una mujer indígena ante un hombre indígena, el hombre entra dentro de la categoría de la masculinidad y está más cerca de la masculinidad hegemónica, por lo tanto va a discriminar y violentar a las mujeres. Luego tenemos la violencia y la discriminación contra hombres que ejercen masculinidades disidentes o excluidas por el patriarcado. Estos hombres entonces también van a sufrir de violencia y discriminación dentro de un sistema patriarcal machista. Y luego, curiosamente, hay una violencia autoinfligida para cumplir con el paradigma patriarcal de la masculinidad. Son esos machos que están convencidos de que son el paradigma del humano, pero tratan de cumplir con todos los mandatos de ese paradigma. Y entonces la sociedad o el contexto social le genera costos también muy elevados, como son los accidentes de tránsito, los accidentes laborales, las adicciones, los suicidios, los cánceres, etcétera, las privaciones de libertad, etcétera, que es ese ejercicio de la masculinidad hegemónica, patriarcal, tóxica y nociva que afecta o autoinflige violencia contra los mismos hombres. Entonces, ¿cuál es el juego de los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos buscan eliminar las relaciones desiguales de poder que impiden el desarrollo de una vida digna para todos los seres humanos, para las mujeres, para los hombres con masculinidades excluyentes o masculinidades disidentes, pero también para los hombres machistas que se están autoviolentando sus derechos humanos. Entonces, no importa todas esas categorías de el sexo, edad, etnia, diversidad sexual, discapacidad, condición económica, condición migratoria, los derechos humanos tratan de buscar esa igualdad. Vean que en el fondo los derechos humanos tratan de eliminar esas relaciones desiguales de poder que inciden en un pleno desarrollo del proyecto de vida y una vida digna. Y cuando hacemos un análisis de los derechos humanos, vamos viendo cómo ese poder patriarcal hegemónico va perdiendo poder en las relaciones desiguales de poder, aunque siguen manteniendo muchos de estos poderes. Entonces, cuando hablamos de generaciones, que solo es para efectos didácticos, no para efectos de jerarquía de los derechos humanos y efectos históricos, nos vamos a encontrar que los derechos civiles y políticos siempre fue también una lucha de poder. Recuerden que el reconocimiento de los derechos humanos es eliminar privilegios y generar igualdad. Y en el ámbito de los derechos civiles y políticos que nacen con la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, era una lucha entre nobleza y burguesía o entre los europeos y los colonos americanos. Pero esto excluía a todas las otras masculinidades disidentes y por supuesto que a las mujeres, porque las mujeres conquistaron el voto, las sufragistas, en Costa Rica en la década de los 50 y podemos decir que todavía no hay una igualdad a pesar de la paridad y de todos los esfuerzos que se han hecho. Los derechos económicos, sociales y culturales, que son el derecho al trabajo, la salud, la educación, la recreación y la cultura, los grupos que impugna en la burguesía versus el proletariado. Por supuesto que estaban excluidos otro grupo de hombres disidentes o excluidos dentro de esa masculinidad hegemónica. Empiezan a abrirse esos espacios de las masculinidades hegemónicas, del privilegio y del poder, y por supuesto estaban excluidas las mujeres. Por eso todavía no se reconoce el trabajo reproductivo, hay cargas de 2 o 3 jornadas en relación a las mujeres, todavía hay muertes por la falta de salud sexual y reproductiva, todavía existen las brechas de educación entre hombres y mujeres, pero entre todas las otras poblaciones masculinas y el paradigma hegemónico masculino. Luego tenemos los derechos de los pueblos, que es el medio ambiente, el desarrollo, la paz, el patrimonio cultural de la humanidad, etcétera. Vean que aquí, en el medio ambiente, el norte dice que no existe el cambio climático, que no existe las contaminaciones, que todos esos son inventos, que lo que se está incendiando en California no es efectos del cambio climático, etcétera, porque está defendiendo los intereses de las grandes empresas contaminantes y nos exigen entonces a los países en vías de desarrollo a conservar nuestro medio ambiente.
Igualmente es el desarrollo, ellos cada día son más ricos en relación a nosotros, la brecha entre ricos y pobres, entre países con ciertos recursos y con escasos recursos cada día es más grande, y entonces aquí empezamos a comprar ropa americana, carros usados, neveras usadas, etcétera, todo lo que desecha eh, el, los países desarrollados entonces tienen un mercado en nuestros países. El derecho a la paz. ¿Quién, dónde están las grandes fábricas constructoras de los misiles, de las armas, etcétera? ¿Y quiénes son los que utilizan esas armas? El norte y los países disque desarrollados son los que construyen y fabrican esas armas y quienes la utilizamos somos las poblaciones de países en vías de desarrollo. Igual sucede con el patrimonio cultural de la humanidad. Uno nada más puede ir a los museos de Nueva York o de París o de Londres y encontrarse un montón de joyas patrimoniales de los países en vías de desarrollo que están en sus museos y no en nuestros países. Pero donde empieza a romperse más ese paradigma hegemónico es con los derechos de la diversidad humana. Y son las mujeres que abren la brecha con la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y luego con Belén do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Le da un golpazo al paradigma humano, patriarcal, hegemónico, que luego también se lo da la Convención de los Derechos del Niño. Y dicen, bueno, ahí tenemos que tener un sistema de protección integral, tenemos que tener un principio de interés superior del niño y tratan de romper el adultocentrismo que está muy arraigado dentro de nuestras sociedades. Pero también las personas mayores, entonces se da la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, donde se evidencia todas las manifestaciones de edadismo construidos por el sistema patriarcal. Y también las personas con discapacidad con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad o la Convención de las Poblaciones Migrantes, las minorías raciales, la población indígena con el Convenio 169. Los que se han quedado más rezagados son las personas LGBTIQ, donde el sistema patriarcal ha sido muy fuerte, con muchos prejuicios, estereotipos y violencia en relación a la población LGBTIQ. Pero estas normas buscan romper con ese paradigma del humano y generar un principio de igualdad. Entonces vamos a ver que estas normas empiezan a crear eh, definiciones sobre lo que significa la discriminación contra la mujer o la discriminación contra un niño, una niña, una persona mayor, una persona con discapacidad, que empiezan entonces a cuestionar esos comportamientos patriarcales de la masculinidad hegemónica que tiene privilegios y ejerce violencia y discriminación. Entonces vamos a tener esos dos ejemplos aquí en la pantalla. Ustedes pueden ver también el ejemplo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establecen en casi todas las definiciones de discriminación que uno puede discriminar ya sea por intención o por el efecto o por el resultado del acto que está discriminando, y nos lleva también que ya la discriminación puede el Estado es responsable que no se discrimine tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, estas definiciones empiezan a resquebrajar la masculinidad patriarcal y nos dicen que el Estado tiene que romper con esa masculinidad patriarcal hegemónica en la no discriminación, en la igualdad sustantiva y que hay una responsabilidad del deber hacer y actuar con la debida diligencia por parte del Estado para prevenir la violencia contra la mujer y contra hombres y mujeres que tienen otras categorías de población para ser discriminadas y alejadas del paradigma. Son definiciones legales que todos y todas podemos utilizar para exigir el rompimiento de esta hegemonía y establece que la discriminación puede revestir distintas formas, distinguir, excluir o restringir. Y lo que les mencionaba, que también la discriminación puede ser por el efecto o el propósito. Y también que el acto tiene distintos grados que pueden ser impedir o anular un derecho por el ejercicio de estas masculinidades, de esta masculinidad patriarcal hegemónica. Y precisa que el acto discriminatorio puede producirse en distintas etapas de la existencia de un derecho, que puede ser en el reconocimiento, el goce o el ejercicio. Y define la discriminación como un acto violatorio del principio de igualdad
y a la persona de la diversidad humana como sujeta jurídica equivalente. Vean que en este punto es donde rompe con ese paradigma de la masculinidad patriarcal hegemónica, machista, y nos habla de que, aunque sean mujeres, tienen igualdad en relación a los hombres, aunque tengan una discapacidad, sean adultos mayores, etcétera, valen exactamente igual que ese paradigma humano de la masculinidad patriarcal. Y prohíbe la discriminación en todas las esferas, incluyendo las esferas públicas y privadas. Entonces, sabiendo que la discriminación, es más fácil saber qué es la igualdad y entender la igualdad que están en los derechos humanos. Y esta es una igualdad que también ha sido muy difícil porque el sistema patriarcal, por medio de esta masculinidad hegemónica, todo lo mide respecto a su parámetro como hombre hegemónico. Entonces, muchos de los conceptos de igualdad caen en contradicciones porque no aceptan que la humanidad es diversa, que los seres humanos son diversos y que las feminidades y las masculinidades se ejercen en forma diferente. Entonces, hay que romper con el androcentrismo, europeocentrismo, heterocentrismo y todas adultocentrismo, capacitismo, etcétera. Esas son las formas en que tenemos que ir rompiendo esa hegemonía, esa masculinidad hegemónica. Y al no ser una fórmula mecánica, es un principio complejo cuyo contenido ha sido ampliado y especificado a través del desarrollo de los derechos humanos. Vamos a concluir que existe posibilidad de que haya un trato igual a lo que es igual y diferente a lo que es diferente. Pero este trato diferenciado a lo que es diferente debe contener características básicas como son que el trato diferenciado se basa en razones objetivas, razonables y justificables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho mucho énfasis para que este trato diferenciado no se revierta como un privilegio o como una forma de discriminación. Y entonces existen diferentes maneras de hablar de la igualdad. Está la igualdad formal, la que está en el texto, y la igualdad de facto. Entonces puede decir que todos tenemos derecho a ser elegidos y electas y electos, pero el resultado es que no era así. El resultado es que sin la paridad las mujeres no hubieran podido conquistar esta paridad. Hubiera sido más difícil si no existe un cambio de paradigma en relación a lo que significa una democracia. Hay poblaciones que todavía están excluidas dentro de esa representatividad de una democracia. También tenemos la igualdad como trato idéntico y la igualdad como trato diferenciado. Hay momentos en que hay que tratar en forma idéntica y hay momentos en que hay que tratar en forma diferenciada. También tenemos la igualdad declarativa y la igualdad de resultados. Vean que a veces se cansa la gente y que solo sea declarativa. Entonces, los índices de analfabetismo para pueblos indígenas se van a reducir. Pero ¿cuál es el resultado real? ¿Se redujo los índices de analfabetismo para la población indígena? ¿Sí o no? Luego tenemos la igualdad androcéntrica, que era la que yo les decía, que se centra más que todo en el paradigma humano, específicamente de este hombre hegemónico patriarcal, y la igualdad sustantiva, la que toma en cuenta la diversidad humana, la que toma en cuenta el sexo, la edad, la diversidad sexual, la discapacidad, el estatus migratorio, la condición económica, etc. Y esta igualdad sustantiva se reconoce las diferencias al tiempo que afirma la igualdad. O sea, dicen, todos somos igualmente diferentes. Vean la frase, somos igualmente diferentes, rompiendo con el paradigma de que todos tenemos que seguir el modelo de la masculinidad hegemónica. Incluye la igualdad de jure, la igualdad jurídica, como la igualdad de facto. Tenemos que ver si realmente lo que dice el texto jurídico se cumple en la realidad. Y exige el Estado que corrija el entorno que causa desventajas a los seres humanos. Por ello se le conoce también como igualdad correctiva o de resultados. Vean que en este aspecto es muy importante en el sentido que permite no solo el trato diferenciado, sino que permiten también las acciones afirmativas. Lleva a todos al mismo nivel a exigir que todas las iniciativas lleven igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a esas oportunidades e igualdad de resultados y beneficios, rompiendo entonces con el paradigma existente de la masculinidad hegemónica.
Y luego establece un principio de acciones afirmativas. Las acciones afirmativas o discriminación positiva o medidas especiales de carácter temporal son acciones que el Estado puede generar para cambiar los patrones culturales y deconstruir esa masculinidad hegemónica patriarcal, para darle la oportunidad de acceso a las mujeres y a las poblaciones tradicionalmente discriminadas a unas mismas oportunidades y una misma resultado en el acceso a sus derechos. Raza, origen étnico, religión, edad, clase, casta, etcétera, son partes dentro del ámbito de la mujer, donde también pueden darse estas medidas especiales de carácter temporal. O sea, dentro del mismo grupo de mujeres puede ser que se establezcan una medida especial de carácter temporal para las mujeres indígenas, para las mujeres afro, para las mujeres con discapacidad, etcétera. Estas acciones afirmativas se llaman acciones afirmativas, acciones positivas, medidas positivas, discriminación en sentido inverso, discriminación positiva. Y son medidas de carácter temporal. ¿Cuándo se eliminan? Cuando ya no sea necesaria ese trato para agilizar la igualdad. Y para ir cerrando, siempre que hagamos un análisis de las masculinidades y de las masculinidades desde los derechos humanos o de las feminidades patriarcales y feminidades desde los derechos humanos, tenemos que partir del principio de interseccionalidad. El grupo de mujeres, el grupo de hombres, no podemos hablar de hombre o mujer, hombres y mujeres, feminidades, masculinidades. ¿Por qué? Porque se ejercen en forma diferenciada, porque hay factores que le dan más privilegios o generan más discriminación por razones de edad, de discapacidad, de diversidad sexual, de condición económica, entre otros. Entonces, en un mismo núcleo, la masculinidad hegemónica no la ejercen todos los hombres. En general, los hombres en relación a las mujeres sí ejercen una masculinidad opresor y patriarcal en relación a sus pares mujeres. Pero cuando hay un relacionamiento entre hombres, existe también una disparidad en relaciones desiguales de poder, donde los hombres que se acercan más al paradigma tienen más poder, más privilegios y generan más violencia y más discriminación contra los hombres que están alejados de este paradigma. Con eso termino y pasamos a las preguntas. Muy bien. Tenemos, tenemos varias preguntas. Voy a hacerte un bloquecito de dos primero ¿Está y bien? ya después vamos siguiendo. La primera pregunta eh, es anónimo. El, el- Así. el nombre, el nombre es anónimo. Bueno, ¿El edaísmo es parte del adultocentrismo o se considera una forma de discriminación aparte? La otra es, ¿qué diferencia existe sobre la eutanasia a la que ellos se referían a la actual y por qué utilizaban ese término años atrás? bueno, en relación a la primera pregunta, tenemos que estar claros que eh, el edaísmo es la discriminación por razones de edad para los adultos mayores, las personas adultas mayores. El adultocentrismo es ver el mundo desde una perspectiva adulta, sin tomar en cuenta cómo puede afectar a los niños y las niñas, como un elemento de discriminación en relación a los niños y las niñas. Con la Convención para la Convención de los Derechos del Niño, entonces se habla de discriminación contra los niños y de prácticas adultocentristas. Con la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, se va a centrar más que todo en la parte de las personas mayores, que la convención establece que según el país va a determinar quién es una persona mayor. Aquí en Costa Rica son a los 65 años, en otros países es a los 60 años. Entonces sí hay una diferenciación con base en eso. En base a la eutanasia, la eutanasia también ha sido un mecanismo que ha sido muy utilizado para valorar unos seres humanos sobre otros. Entonces es un mecanismo que puede ser de doble vía. Y voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Por un lado, tenemos la eutanasia, donde se hace legalmente un listado de quienes
pueden optar a la eutanasia. Entonces, en muchísimos casos, la eutanasia se establecida para personas con discapacidad y personas mayores. Entonces, existía el término de la eutanasia para esas poblaciones. Había una permisibilidad de ejercer la eutanasia para esas poblaciones. Pero el discurso detrás de eso es un discurso edaísta y capacitista, donde hay una discriminación, porque lo que está diciendo ustedes, que ya están muy adultos mayores con muchísimos años, y ustedes que están jodidos porque no tienen una discapacidad, pueden optar de vivir o no vivir. Y hacían una diferencia entre quienes estaban dentro de la lista taxativa de eutanasia y quienes estaban por fuera. Entonces vean que la, 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 la gran discusión es por qué señalan a estas poblaciones, porque detrás del discurso de permisibilidad de la eutanasia está un discurso discriminatorio y violento. Voy a hacer una analogía que a veces es difícil y que el comité de la CEDAW y el comité de personas con discapacidad pues han entrado en cierta contradicción, aunque ya llegan a una conclusión conjunta. En relación al aborto, entonces el comité de las personas con discapacidad están en contra del aborto por razones de discapacidad. Entonces voy a explicarlo. Hay legislaciones donde dicen, podrán abortar las mujeres que tengan un feto con discapacidad. Y solo esa población es la que pueden, ese feto o esa característica del feto pueden abortar, ninguna otra. Entonces, lo que dice el comité, analizando con la eutanasia, lo que dice el comité de personas con discapacidad, que es discriminatorio, porque detrás del discurso es la permisibilidad de un feto porque tiene una discapacidad, que es diferente a una norma que diga la mujer podrá abortar. No sé si me estoy dando a entender. Cuando dicen la mujer podrá abortar, no está determinando una categoría, sino la mujer tiene la libertad de tener o disponer de su propio cuerpo. Pero en las legislaciones donde únicamente se especifica, hay un condicionamiento dirigido a el aborto por razones de discapacidad. Creo que con eso respondí, ¿verdad que sí, Marcela? ¿O se me Sí, quedó? ya. Eh, te voy a hacer otras dos. Sí, Em, si existe un futuro cercano donde esta sea un derecho que pueda ser aplicado en el país. Em, la otra sería, ¿cómo un hombre? Sí, el tema es que no queda perdona, claro. no entendí la primera. ¿Perdón? No entendí la primera que me hiciste. Perdona, Sí, repetí. ¿existe un futuro cercano donde esta sea un derecho que pueda ser aplicado en el país? ¿Pero qué derecho? No. No lo sé si se refiere a la eutanasia o bien a la igualdad, no lo sé. Bueno, No entonces voy a queda hablar claro. de los dos, ¿está bien? Espérate, okey. Con ese agregado, no sé. Exacto. Y la otra pregunta es, ¿cómo un hombre con discapacidad puede tener independencia cuando su familia ve su discapacidad como un impedimento para que se desarrolle como un hombre responsable? ¿Okey? Bueno, Con esas nos quedamos. en la primera pregunta, yo en lo personal estoy de acuerdo con la eutanasia. Yo creo que los seres humanos tenemos derecho a morir dignamente. Y, y vieran que en el ámbito, por ejemplo, de uno que es a favor de los animales y que tiene perros y que tiene gatos, les ha tocado a uno ejercer la eutanasia en relación a esos seres que uno quiere tanto. Y, y en realidad es muchísimo más humano que la persona decida si quiere seguir sufriendo o quiere ejercer la eutanasia. Yo espero que sea muy pronto que en nuestros países, como en otros países europeos, ya reconozcan el derecho a la eutanasia. Eso sí, tiene que ser libre y con un consentimiento informado y tiene que ser sin una voluntad viciada. En relación a la igualdad, no soy tan eh, optimista. Yo creo que estas relaciones desiguales de poder damos dos o tres pasos para adelante y dos para atrás.
Por ejemplo, en esta pandemia se exacerbaron y se evidenciaron. A veces creemos que es como medio cosmético los avances, porque pasa algo e inmediatamente se da uno cuenta del sexismo, de la violencia tan terrible que sufren las mujeres ahora en el confinamiento, o por la pérdida del poder patriarcal, porque muchos de los efectos de ese poder es porque perdieron poder económico, entonces ahora ejercen poder físico o poder de violencia contra las mujeres y contra otras poblaciones, contra las personas mayores, contra todos los otros grupos sociales, el ejercicio de la violencia. Los privilegios son muy difíciles de renunciar y creo que es muy difícil que pasarán, hemos avanzado, tampoco voy a ser negativo, hemos avanzado muchísimo en el campo de la igualdad, pero todavía nos falta muchísimo porque todavía hay muchas acciones que están naturalizadas, hay muchas acciones que ni nos damos cuenta que son relaciones desiguales de poder y de opresión y de violencia, y las que nos damos cuenta todavía falta mucho por deconstruir, por eliminar esa masculinidad hegemónica, esa masculinidad que tanto daño le está haciendo a la humanidad. Perfecto. ¿Ok? Voy a te falta la de cómo un hombre con Ah, bueno, ¿cómo discapacidad puede ser tener independencia cuando la familia se opone, y bueno, eh, para que es sea que un hombre responsable. sí, bueno, aquí tenemos que tener la claridad de que hay una construcción social de patrones culturales y de esquemas culturales. Entonces, la masculinidad patriarcal elimina al hombre con discapacidad, lo considera poco hombre. Y no solo le elimina las cosas nocivas del patriarcado, porque también tenemos que ver que estas masculinidades excluyentes, entonces son más fáciles de construir, masculinidades disidentes. Cuando hablo de masculinidades excluyentes es que el mismo sistema las excluye de la masculinidad. La masculinidad disidente son ejercicios de masculinidad diferentes que son más constructivas y más acordes a los derechos humanos. Eh, Estas actitudes o estos comportamientos que tratan de condicionar el sentir, actuar y pensar de los hombres con discapacidad, pues también deben de romperse por otras estructuras sociales. Recuerden que es el mismo comportamiento de una mujer sumisa que está en la casa, eh, donde sufre de violencia, está callada, porque también son formas de violencia. La sobreprotección hacia los hombres con discapacidad es una forma de violencia. Entonces, las mismas estrategias que seguimos para romper esa sumisión y esa violencia existente contra las mujeres y empoderarlas, pues es lo mismo que en relación a los hombres con discapacidad. Yo creo que el movimiento femenino y la construcción de la teoría de género y de todos estos pensamientos feministas han enriquecido a todos los hombres que ejercen masculinidades excluyentes, porque las mismas lógicas, los mismos sistemas y el mismo procedimiento que ha establecido el feminismo puede ser trasladado a otras poblaciones en condiciones de discriminación o de vulnerabilidad. Y las mujeres entonces han estado abriendo esa brecha donde esa misma brecha de estrategias, de pensamientos, de reflexiones, se pueden trasladar analógicamente a otras luchas de otras poblaciones que son excluidas por esta masculinidad hegemónica. Perfecto. Em, te voy a dar una pregunta y un comentario. Ok, La primera, la pregunta. Entre hombres, ¿cómo comunicar el mensaje sobre masculinidades sanas? Generalmente, cuando estas temáticas se dialogan, se discuten o se evidencian, suele violentarse a la persona que lleva el mensaje sobre masculinidades sanas. Y hay un comentario que plantea un compañero y dice, claro que siempre ha sido de esta manera, la mujer como objeto. Sin embargo, la sociedad es machista y las leyes son todo lo contrario. Esto se debe de cambiar por medio de los valores que se inculcan en los hogares. Ahora bien, si hoy se trata de hacer alguna corrección a los niños, casi todos
todas, casi todo es violencia y por ello los padres no lo hacen. Sin embargo, creo que es por el poco conocimiento de las leyes. A mi criterio, no se sabe utilizar el poder y el machismo no nos deja aceptar todos estos estereotipos. Bueno, ¿Ok? yo partiría en la primera pregunta, eh, que tenemos que tener claro cuál es la estrategia. Quienes gozan de poder y privilegios no van a querer cambiar su situación. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Cuando hablamos con hombres y tenemos cursos de masculinidades y sensibilizamos y hacemos esto, al final del curso muchos de los hombres llegan y dicen, sí es cierto, todo lo que ustedes dicen, pero fíjense que yo no estoy dispuesto a renunciar a mis privilegios. Porque imagínense los hombres los privilegios que tenemos que renunciar y los hombres con masculinidades hegemónicas tienen que renunciar a mayor número de privilegios. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de trabajar con esos hombres privilegiados que gozan de esos privilegios, pero que no han visto los costos que tienen que pagar en relación a esos privilegios? Entonces, es muy importante trabajar el ámbito de la violencia autoinfligida en relación a los hombres y empezar a trabajar ese ámbito de violencia autoinfligida, como es el no expresar emociones, el creerse muy valiente, el creerse muy sexual, todos esos roles y estereotipos también en relación a las identidades masculinas tienen un costo. Yo creo que es más fácil entrar por ahí, les voy a ser sincero, yo creo que primero la persona se identifica con algo que le está pasando a ellos. Al final a ellos que les importa que los indígenas, los hombres indígenas están siendo discriminados o que las mujeres han sido violentadas. Lo primero que les llega es, yo vivo de 5 a 7 años menos que mi compañera. ¿Por qué será que yo tengo una esperanza menor de vida? Y resulta que yo me muero más, los hombres se mueren más porque no van al médico, entonces se mueren por cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, porque no vamos al médico. Pero resulta que también nos suicidamos más. 80% de los suicidios son masculinos que femeninos, pero resulta que vamos más a la cárcel porque somos violentos, pero resulta que también sufrimos más de lesiones y tenemos un montón de impacto. Entonces, la estrategia es iniciar trabajando con esa autoviolencia infringida y luego empezar a trabajar los temas relacionados con la empatía, generar empatía en relación a la violencia que se ejerce contra las mujeres y contra otros hombres. Desde mi perspectiva y mi experiencia, creo que tenemos que trabajar muchísimo desde ese campo. En relación a la segunda pregunta, tenemos que estar claros que la ley para aplicarla tenemos que analizar los tres componentes que la doctora Facio nos da. El componente formal, que es el texto de la ley. Pues yo diría que sí, que hemos avanzado mucho en textos de la ley. Tenemos CEDAW, tenemos Belé Pará, tenemos la ley, la ley de penalización de la violencia contra la mujer y un montón de otras normativas importantes, que todavía falta mucho que legislar. Yo sí creo que todavía falta de legislar. De ahí recientemente se legisló la ley de acoso sexual callejero y vean cómo ha surgido un montón de casos de acoso sexual callejero que antes no nos dábamos cuenta porque era una forma de violencia que no estaba tipificada como delito. Pero por otro lado, tenemos que saber que esas leyes se interpretan y se aplican, o sea, cómo se están interpretando y aplicando esas leyes, cuáles son las debilidades que tiene el sistema para aplicar esas leyes. Y luego, por supuesto, el componente político-cultural, que son los patrones culturales. ¿Cómo vamos a modificar esos patrones culturales? Porque la ley es nada más un instrumento. Entonces, vamos a tener que generar esos cambios con patrones culturales en el ámbito educativo, en el ámbito de campañas de concienciación. Yo creo que en eso sí hemos avanzado. Vean en el ámbito de la paridad, hemos avanzado en la paridad. Y vean en el ámbito del acoso sexual. El acoso sexual, entonces ya hay más conciencia de la violencia, etcétera, pero todavía nos falta mucho por recorrer. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Y las últimas dos preguntas. Ujú. Em, si plantea una persona si es
importante o hay que tomar en cuenta el hablar y utilizar el lenguaje inclusivo. Esa es una. Y la última sería, ¿está bien decir estoy orgulloso de ser blanco o como algunos dicen, estoy orgulloso de ser negro? Esa es la pregunta. Bueno, yo te diría que lo del lenguaje inclusivo es muy importante porque el lenguaje implica una serie de elementos ideológicos que se van transmitiendo por medio del lenguaje, inclusive en forma inconsciente. Yo voy a hablar en aspectos personales. Resulta que yo tengo una discapacidad. Entonces, cuando era pequeño, yo era un impedido. Entonces yo me fui a buscar qué significa impedido. Impedido era que estorbaba. Vean lo fuerte que puede significar un lenguaje excluyente y discriminatorio. Posteriormente ya dejé de ser impedido y pasé a ser minusválido. Entonces me fui también a buscar qué significaba minusválido. Y resulta que minusválido significa que valgo menos. El lenguaje está utilizado en aspectos de la raza. Tuve un día negro. Hoy la hice negra, ahora hay que hacer la trompuda. Las aguas negras. Vean todos el lenguaje popular relacionado con la negritud, pero también con las mujeres. Vean todo el lenguaje y solo los invito a que lean el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué significa hombre y cuánto le dedica el diccionario a la palabra hombre? ¿Y cuáles son las acepciones positivas en relación al hombre? ¿Y qué significa mujer y cuáles son las palabras asertivas o positivas en relación a la mujer? ¿Por qué? Porque el lenguaje traslada, el lenguaje da ideología y está en todo, se utiliza para discriminar a todas las poblaciones y para prevalecer el paradigma humano de la masculinidad hegemónica. En relación a la segunda pregunta, este, hay que ver en qué contexto se dicen las palabras, porque yo como un hombre con discapacidad, yo reconozco y acepto mi discapacidad. Yo no diría que estoy orgulloso de tener una discapacidad, pero me acepto de ser un ser humano que me ha tocado convivir con la discriminación y la violencia hacia las personas con discapacidad. Y no niego, ¿no? Porque generalmente muchas de las poblaciones niegan su situación de discriminación por el mismo sistema patriarcal, como diciendo, yo no soy parte de esos discriminados, horribles discriminados. Entonces Michael Jackson, por ejemplo, trató de ser blanco, se operó, se cambió la nariz, se blanqueó, hizo un montón de esfuerzos para ser blanco, pero al final siguió siendo afrodescendiente. Yo creo que lo más importante es que todos nos aceptemos, tengamos una alta autoestima y una alta autoimagen de cómo somos. Si somos afrodescendientes, si somos adultos mayores, si somos con discapacidad, que seamos orgullosamente seres humanos de la diversidad y que no tengamos que esconder nuestras situaciones o que no utilicemos también esas características para sentirnos superiores, como pueden ser los movimientos del Ku Klux Klan o de estos movimientos fundamentalistas, racistas, homofóbicos, transfóbicos, etcétera, donde esas características es un elemento como de orgullo, de superioridad. Ahí no. Pero si es para autoimagen y autoestima, pues bienvenido que nos sentamos orgullosos de lo que somos. ¿Okay? Muchísimas gracias. Bueno, hemos concluido, tuvimos mucha participación. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, hicieron sus preguntas y comentarios. Sin duda, estos temas nos trastocan a todas las personas y también es importante reconocer algunos avances que se han tenido, pero eso no significa que tenemos mucho, mucho por avanzar aún, con el fin de tener sociedades justas, igualitarias, inclusivas. Así que debemos seguir reflexionando, seguir pensando y sobre todo seguir viéndonos a cada quien, como planteaba Rodrigo ahora, desde lo personal y, y empezar a establecer relaciones distintas. Muchísimas gracias, Rodrigo, también por tu
presentación, por tu compartir tus conocimientos y pues será hasta una próxima que nos veremos. Muchísimas gracias a la universidad, a Cinia, a vos, Marcela, y a Carmen. Un abrazo para todos y Un todas. abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.